vida de hoy. Vivir el aquí y el ahora. Vivimos de distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorny y quiero conocer esas distintas maneras de vivir, en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. Y volvemos a otro capítulo de La Vida de Hoy, a hablar con quien me encanta hablar y es mi amiga personal y nuestra psicóloga de La Vida de Hoy, Ángeles Amat. Bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás? Hola Rusita, ¿cómo estás? Acá en un día espectacular en esta fecha, así que disfrutando del día. Totalmente, y qué lindo disfrutar de los podcasts que fue todos estos años con vos y que seguiremos, por supuesto. Y como siempre, sabes que mientras me ducho pienso en temas y ahí me van surgiendo los temas que les voy proponiendo, ¿no? A vos, a Ángeles, a Vivi. Ay, ¿podemos hacer un podcast sobre este tema? Y nada, me gustaría hablar con vos porque me parece que también mucha gente se va a sentir identificada y capaz en momentos del año cuando se va cerrando el año, en el mes de diciembre, donde uno se empieza a replantear cambios, donde hay finalizaciones de algunas cosas que uno va viviendo, comienzos de otras. Quizá hay personas que se mudan de lugar, hijos que se van a estudiar a otro lado, o proyectos nuevos que te hacen tener que dejar algo que tenías por comenzar algo nuevo. Y lo que me trae a todo esto es el desarraigo. Y sé que vos tenés mucho para decirnos sobre el desarraigo, desde el que lo tiene que vivir, desde el que lo tiene que aceptar o no, y me parece que nos podés dar muchas herramientas para el que se sienta identificado con este tema en estos momentos en particular. Bueno, como vos decís, en estos momentos en particular, ¿cuáles son? Las fiestas. Y las fiestas, lo primero que a uno le aparece es familia. Es ese lugar de unión, es el lugar de retorno, es el lugar de ritos, es el lugar donde se plasma la cultura que uno tiene, los orígenes, ¿no? Y justamente el desarraigo, ahí estuve buscando la definición un poco, ¿no? ¿Qué implica, qué es el desarraigo? Y aparecía es la acción de arrancar raíces, ¿no? Eh, y me pareció interesante y también pensar las tres acepciones de arrancar raíces, que tiene que ver puede ser físico, el desarraigo, que tiene que ver con una mudanza, puede ser emocional, ¿sí? O puede ser mental, ¿no? Es de alguna manera como pero en definitiva tiene que ver con que algo cambia de lugar. Eso es inevitable. El desarraigo implica pasar de un lugar al otro. eh, Ahora, también lo que pensaba es, hay desarraigos traumáticos y hay desarraigos que tienen el fundamento en un deseo. No es lo mismo el desarraigo como una consecuencia de algo que yo quiero hacer, ¿sí? Porque me quiero ir a estudiar o lo que fuera, y otra cosa es el desarraigo por una fuerza externa en donde yo no lo elijo, pero no me queda otra que irme, ¿no? ¿Sabes qué me trae esto como primera observación? Está buenísimo porque dijiste, bueno, desarraigo, acción de arrancar raíces. Y yo, no sé el resto, pero ponerle la palabra desarraigo, la noto como algo malo, como algo, un desalmado, desarraigo como algo de abandono, pero como algo negativo. En realidad, no, es un hecho el desarraigo. Tal cual, tal cual. Inclusive tiene que ver con esta cuestión como el desarraigo, es casi inevitable de la condición humana en todo caso, y ahí lo asociaría con el desapego, ¿no? Como la emoción que de alguna manera genera el desarraigo es la pérdida, ¿no? Por eso, ahora, si uno pone hincapié en la pérdida, bueno, el desarraigo tiene que ver más con lo traumático. Ahora, si yo pongo el hincapié en lo que adquiero a partir de esa pérdida, que tiene que ver con una ganancia, ¿sí? O con la oportunidad de una ganancia, ahí podríamos decir es doloroso. Y ahí me meto por ahí la diferencia entre algo traumático y algo doloroso, ¿no? Hay un hecho, como vos bien dijiste, y es tal cual, hay un hecho. El desarraigo implica un hecho. Ahora, cómo yo vivo ese hecho es lo que determina que sea inevitablemente doloroso. Ahora, de lo doloroso a lo traumático está cómo
la capacidad que tengo para tramitar ese hecho, ¿sí? Y eso tiene que ver con la estructura subjetiva de cada uno. A mí hay una cosa que me pasó, bueno, yo soy porteña, ¿no? Entonces, al haber nacido en Buenos Aires, en mi estructura psíquica, podríamos decir, el desarraigo era en todo caso viajar al exterior o mudarte por crecimiento, ¿no? Digamos, en el sentido más del orden del deseo y no de la necesidad, porque esto también es fundamental determinar si el desarraigo tiene que ver con la necesidad o con la libertad de elegir cambiar de lugar, ¿no? Claro, y cuando me vine a vivir al sur, ¿no? Estamos acá en el sur, en la Patagonia, y me vine con mis dos pequeños, ¿sí? En ese momento tenían 5 y 3 años, si no me equivoco. Claro, en la cultura de un pueblo, como está muy internalizado y se trabaja desde muy chicos esto de que en algún momento, cuando quizás cumplan 18 años, se van a ir a estudiar a otro lugar. Vos en Buenos Aires, mira, en la Argentina iba a decir, porque en Buenos Aires queremos que somos la Argentina. Entonces, y vos en Buenos Aires no te tenés que ir a ningún lugar para estudiar o para, en cambio, vos en las provincias, ya desde muy chicos está el concepto del cambio, del lugar y del desarraigo. Y bueno, y eso permite cierta elaboración muy temprana, ¿no? Desde que esto es algo que es un hecho que va a suceder. Entonces, ya uno se prepara desde muy chico para ese acontecimiento. Después volvemos a lo mismo, hay que tener más o menos herramientas para determinadas decisiones o cosas, pero bueno, es algo que ya de chico está internalizado. Y Ángeles, está genial porque estamos identificando, ¿no? Esto que es el desarraigo, los hechos, cómo se pueden vivir, que obviamente puede llegar a ser doloroso o traumático. Vamos a focalizarnos en lo que no podemos controlar. Si es un desarraigo desde una elección, va a estar todo bárbaro, dentro de un deseo, va a estar, es parte. Pero aquellas personas que lo toman de forma traumática, que ese desapego, ese desarraigo les afecta. ¿Qué podemos hacer mentalmente? ¿Qué herramienta podemos hacer para que no nos afecte tanto o que podamos transformar en una aceptación en que no nos condicione en nuestra vida y en nuestro sentir que sea tan traumático un hecho que es real? Bueno, en principio creo que hay una escena espejo. Nosotros somos la mayoría hijos de inmigrantes, ¿sí? Donde en esas épocas el desarraigo realmente tenía que ver con un no retorno, ¿sí? Eh, Mm. y la subjetividad, digamos, lo traumático que fue para generaciones atrás, estos cambios de lugar generaron una memoria genética, ¿no? De alguna manera, de que todo cambio de esta índole o en esta circunstancia es como que yo a veces pienso que nuestra biología es como una computadora que tiene chip de memorias, ¿no? Eh, en donde hay memorias que se despiertan a partir de que se repiten ciertas circunstancias. Entonces, cuando se repiten esas circunstancias, es como que se abre esa memoria, pero también lo que tiene esa memoria a veces es un quantum que no tiene que ver con la realidad que estoy viviendo, sino con la que se vivió, ¿sí? O sea, aunque no sea en tu propia vida, esta memoria interna se despierta. Exactamente. Sobre todo, ¿sabes cuándo uno se da cuenta de estas cosas? Porque vos dabas el ejemplo de cuando hay personas que realmente no pueden sortear, ¿sí? A ver, vamos a plantear una cuestión. ¿Es traumático? Digamos, una cosa es, ahí la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, ¿sí? Y lo estamos viendo, inmigraciones masivas, ¿sí? En todo el mundo, Sí. por circunstancias que tienen que ver con la supervivencia, ¿sí? Mm. Lo cual, bueno, estamos hablando de que ya de por sí el escenario es traumático, lo que lleva en todo caso al desarraigo. Entonces, en ese sentido, no puedes ser naif y decir, bueno, mirá, que puede ser mejor. Por supuesto que las personas que deciden salir de esas circunstancias de necesidad, si bien saben que hay un camino muy difícil, se sienten que lo que están viviendo no puede ser peor y se aventuran a la esperanza de que esa partida venga un buen porvenir.
pero están saliendo de un punto muy difícil, ¿no? Realmente de circunstancias totalmente traumáticas. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, en todo caso, lo que a esas personas, porque no todas las personas que están viviendo esas circunstancias deciden emigrar, ¿no? O sea, hay una personalidad de base que dice, bueno, yo frente a, a esta crisis a nivel de mi país o lo que fuera, ¿no? Hoy vemos en Buenos Aires, por ejemplo, y acá también cada vez más venezolanos, por ejemplo, ¿sí? En donde, bueno, el desarraigo en determinadas circunstancias es difícil. Ahora, no todos deciden irse, entonces el que decide irse lo que lo motiva es la esperanza de que crear en otro lugar, ¿sí? Va a poder estar Van a mejor. estar mejor. Y sobre todo van a poder ayudar a los suyos. El retorno tiene que ver con el que en lo que ellos pueden retornar de una u otra manera, ayudar a los suyos. Ángeles, y en esto hago la contraparte, y también aquellas personas que por evitar este desarraigo o por creer que no lo van a poder enfrentar, se quedan sin hacer estos cambios, Perfecto, imposibilitándose mejoras, ¿no? También cómo tal te puede cual. condicionar esto, la fortaleza del desarraigo, decir, no, no me voy a poder desapegar de esto, no lo puedo hacer y me quedo acá. Bueno, o sea, totalmente. O sea, depende cómo uno se lo tome, es valiente quedarte o irte, pero nunca tiene que ser una posición de entrega o de resignación a la hora de vivir una adversidad. O sea, el acto de valentía es una posición tanto del que se queda como del que se va, ¿sí? Pero desde diferentes lugares, pero uno no puede quedarse sin hacer nada. Y por otro lado, bueno, está el desapego, que podríamos decir, el hecho no es tan grave y sin embargo, subjetivamente lo vivo de una manera totalmente traumática, como si fueran mis ancestros que me fui, no sé, viví acá y me voy a vivir a Buenos Aires y no soporto esa distancia, ni tampoco teniendo en cuenta que tengo el celular y un montón de circunstancias que antes no tenía para tener un vínculo emocional, no es físico, pero sí es emocional y sí es mental. Entonces, ahí tiene que ver con decir, bueno, a ver, un momento, ¿cuál es el estado de indefensión que yo siento con las personas que tengo alrededor, que siento que solo no lo puedo resolver, ¿sí? Y llega un momento en la vida también, ¿no?, que hay que entender que siempre implica un desapego. Ahí voy a diferenciar desapego de desarraigo, ¿sí? Ah, bien, a ver. El desapego es, a ver, yo lo que planteo con el apego y el desapego, ¿no? Ayer justo estaba hablando con unas amigas y el apego tiene mala prensa, ¿no? Decía, como que el apego es algo que te limita y que no te deja. Y yo lo que planteaba es, en realidad, todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso, todo tiene una etapa. O sea, si una madre no se apega, no retiene un hijo. Y si una madre no se desapega, no permite que nazca. O sea, entonces vos decís, bueno, a ver, entonces, ¡Ay, me agarró escalofrío! ¡Ay, me dieron ganas de tener el quinto hijo! pero eso es muy importante porque si uno no se apega, no establece un vínculo. A ver, si uno no se apega a un amor, no tiene una relación. Ahora, lo que no Mm, significa que una vez que me apego no esté dentro de las variables, que eso tenga un tiempo, una etapa o lo que fuera, y cuando hay algo por el otro, por mí, que no funciona, tenga que trabajar el desapego, ¿sí? Porque hay algo ahí que se terminó. Entonces también pasa esto, más allá de que los chicos a los 18 años se vayan o no se vayan a estudiar a Buenos Aires, tienen que nacer por ellos mismos esta vez. Entonces, esto claro. implica que ellos también tengan que gestionar así como tanto una madre tiene que querer que un hijo nazca, también tiene que haber la voluntad de un hijo de ubicarse en el canal de parto para también hacer la fuerza para su propio nacimiento. Me queda clarísimo esto del apego y el desapego. ¿Y cuál es la diferencia real con desarraigo? Claro, el desarraigo, hay un punto primero también muy físico de eso. En todo caso, el desarraigo no necesariamente implica el desapego. Si yo en el desarraigo trabajo el proceso Ah, del ok. desapego, lo hace doloroso, pero no traumático, ¿sí? Esa sería la Entendí, diferencia. perfecto. Entendiendo que a la larga o a la Perfecto. corta, uno tiene que nacer por sí mismo. Y eso implica separación, ¿sí? Pero Ujú, a ujú. veces tenemos tanto miedo de perder o de separarnos que nos quedamos pegados al pedo
¿sí? O somos muy abandónicos. Y esto es lo que está pasando mucho también con esta lectura, un poco creo que a veces errónea, del desapego. Que el desapego termina siendo muy abandónico, porque Ujú. es un desapego defensivo, ¿sí? Y no producto de una elaboración de un vínculo. Sí, hasta uno lo quiere incluir como hasta un insulto. Sos un desapegado y nada que ver entonces. A ver, es como decir, sos un apegado, ser muy apegado, es como todo en la vida, eso es lo difícil de la vida, de vivir, que todo extremo es Ujú. malo, ¿sí? En todo Claro. caso, los dos extremos son necesarios. Y lo importante no es trabajar esos términos, porque son propios de la vida. Lo que uno tiene que trabajar es, como yo digo, en el regulador, ¿sí? Y el regulador es uno que tiene la posibilidad como observador de medir las circunstancias para saber qué se requiere en función de esas circunstancias. Si trabajar el desapego o trabajar el apego, ¿sí? Es como decir, si Ujú. una madre no trabaja el apego, por ejemplo, es esto, no puede acunar un niño, no puede quedarse más tiempo ahí. Eso es como un chico que nace a los 7 meses, es prematuro. Hay cosas que tendría que haber desarrollado adentro, que precipitadamente las tiene que desarrollar afuera, ¿sí? Y un chico que no se desapega a tiempo, hace el meconio. ¿Qué es el meconio? Hace caca el bebé adentro. Ese es el primer acto que justamente un bebé tiene Ujú. que hacer, que hace de manera, digamos, biológica, que si lo hace adentro es meconio, y si lo hace afuera, ¿sí? Es su primer acto como de nutrición y aparecen otras cuestiones. Entonces, hay un tema ahí de, eso es lo difícil en la vida, de encontrar el punto justo, y el punto justo lo dan las circunstancias, no las emociones. En todo caso, genero la Muy bueno. emoción adecuada Ujú. para fomentar esa circunstancia y para acompañar a Y, esa mm, circunstancia, en vez de lo que resiste, insiste. y gestiono esa emoción, el conjuntito de Exacto. todo. Perfecto, Ángeles, impecable, como siempre. Vamos. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Me encanta, me encanta. Eso. Y lo único que me queda también, pues, así como Sí, cierre, ¿sabes qué es, Rusa? sí. Dejemos de evitar el dolor. Cuando uno no evita el dolor, ¿sí? Lo procesa, lo elabora y le da un lugar, ¿sí? Y entiende que a veces el dolor es necesario para aventurarse al crecimiento. Yo creo que es reconciliémonos con el dolor. Y en Ujú. todo caso es, después empecemos a trabajar para sanar esa herida o ver cómo es esto, chocolate, Netflix y abrazos. Pero es una solución distinta, ¿no? Al de resistir ese dolor como si uno no tuviera que tenerlo. Entonces, creo que en principio eso es fundamental. Dejemos de evitar el dolor. Te digo que hasta capaz comenzaría con ese título, pero bueno, me encantó. Ángeles, como siempre, impecable y nos vamos a encontrar en otro podcast. Gracias, 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 gracias. A vos, Rosita, un beso a todos en nuestros podcasts. Bien, ella es Ángeles Amat, mi nombre es Sole Chorni, esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Si te gustó, nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias. Vivir